Vamos a iniciar la novena unidad, la tercera unidad, chicos, y la novena clase, ¿sí? Recuérdeme, por favor, qué fue lo último que vimos la clase pasada. ¿De qué estuvimos hablando? Nicole, Estefanía, ¿de qué estuvimos hablando la semana pasada? La última clase vimos sobre, terminamos de ver los videos, Ujú. los videos para la tarea que está hasta el día de mañana. ¿Y en qué consistía la clase? ¿Cuál era la idea de la clase más allá del video, chicos? Porque el video es solo una metodología de aprendizaje. ¿Para qué les pasé los videos? ¿De qué estábamos hablando? Erika. Estábamos hablando de la investigación con animales y con personas. ¿Ok? Estábamos hablando de la investigación, ¿sí? Y de cómo hay algunos parámetros éticos para trabajar la investigación. Y posteriormente hablamos de la experimentación con animales y con personas, ¿ok? ¿Qué les llamaba la atención de los videos? ¿Cuál era la primera pregunta? La primera pregunta era en qué se parecían los tres. ¿Alguien me puede comentar en qué se parecían los 5 videos? ¿Qué pusieron en su tarea? En qué son similares? Pablo. Buenos días, profe. Bueno, los tres vídeos son similares porque en cada uno mostraba cómo la sociedad puede, bueno, no la sociedad, pero una figura de autoridad puede cambiar tu percepción de lo que está bien y está mal. Por ejemplo, en el primer vídeo que vimos el lunes, creo que era que les hacían subir el voltaje de una persona si respondía mal y como que todos seguían subiendo porque la persona de autoridad les seguía, o sea, les decía que sigan subiendo. En cambio, en el vídeo de la cárcel, como estaban en la cárcel, y si ellos se creían como que eran los guardias, como que empezaron a hacer el mal a los otros estudiantes y era como que porque tenían una figura de autoridad que les decía que estaba bien y como que no, como que eso les hacía actuar de una manera que no actuarían normalmente. Lo que estás diciendo, Pablo, y es muy importante porque parece que entiendo las limitaciones de la virtualidad y del tiempo, ¿sí? Que tenemos en pantalla y del cansancio que deben estar experimentando ustedes, chicos. Han sido ya 2 años. Pero veo que todo lo miran como muy superficialmente. Siguiendo lo que dice Pablo, ¿en qué se parecen estos videos? Obviamente yo soy la profe y yo veo muchas cosas en las que se parecen. Pero como un básico, como una de las cositas más básicas en las que se parecen, es que todas tienen una, siguiendo, insisto, la lógica de lo que dice Pablo, hay una figura que viene a ser de autoridad que decide qué va a pasar en los experimentos. ¿Cómo se llama esa figura que decide qué va a pasar en los experimentos? Que manipula las variables. ¿Cómo se llama a esa persona en lo que implica la ciencia experimental? ¿Cómo se llama eso? El experimentador. El experimentador, el científico, el psicólogo, ¿de acuerdo? Y este psicólogo, este científico, este experimentador, tiene la capacidad y la potestad, por eso me tomo de las palabras de Pablo, tiene la autoridad para modificar las variables, ¿sí? Ya sea las descargas eléctricas, ya sea el espacio físico de la cárcel de Stanford, ya sea la capacidad de hacerme el que yo mismo, yo soy sujeto de experimentación y soy experimentador y me meto a un manicomio, ¿sí? O yo modifico las líneas o los reactivos para saber qué le pasa a la persona. Y otra cosa en la que se parecen es que hay otra persona que no tiene idea de lo que está pasando, que no sabe a qué se mete. Incluso los estudiantes de Stanford que se inscribieron para ser parte de la cárcel, del experimento de la cárcel, ellos no sabían a qué se metían. Al azar les tocó una situación, la de ser preso o la de ser carcelero. No sabían a lo que se metían.
¿sí? Entonces, en la experimentación hay una dualidad, chicos. Y esto es muy importante para lo que vamos a empezar a ver desde hoy, durante este mes, durante estas 4 semanas. Hay una dualidad que implica la ciencia, ¿sí? La ciencia moderna, la ciencia modernista, implica siempre una dualidad. Un sujeto que tiene el poder, que es el experimentador y que tiene la capacidad de manipular las variables, y un sujeto u objeto, pongo sujeto barra objeto, porque puede ser una persona y es sujeto, pero puede ser un animal y es objeto, o puede ser una sustancia y es objeto, que no tiene ningún poder en la experimentación, ¿sí? Vayan anotando, jóvenes, porque esto es clave. La modernidad en la ciencia surge en una etapa de la humanidad que se llama la modernidad, ¿sí? Y esa etapa de la ciencia, donde surge la ciencia, que se llama modernidad, pasa es que me han cambiado el Zoom y les juro que no sé dónde están mis diapositivas. O sea, estoy preocupada por eso. A ver, vamos a ver si las encuentro aquí. Me avisan, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya, ok, gracias. Solamente, no vamos a hablar de esto porque no es parte del pensum, pero necesito que vean algunas diapositivas de acá. En la línea de tiempo, vayan anotando, porque esto es muy importante para entender lo que viene. El tema que nos toca hoy es psicología académica y psicología aplicada, pero no puedo hablar de esa diferenciación si no nos ubicamos temporoespacialmente, ¿ok? En la línea del tiempo del desarrollo de la humanidad, nosotros partimos, según los científicos, según los historiadores, los antropólogos, partimos de la aparición de los seres humanos sobre la Tierra y hemos ido siguiendo desde la lógica occidental, porque la lógica de otras culturas como la cultura maya es una lógica, ustedes saben, circular. Sin embargo, la ciencia es una invención de Occidente, en donde el tiempo se mide linealmente, ¿sí? Una línea de tiempo. ¿Ok? Entonces, según esta lógica de la línea de tiempo, los seres humanos aparecimos en 2 millones antes de Cristo y fuimos recorriendo unas etapas de la historia, ¿sí? La prehistoria, con aquí algunas características, no les voy a profundizar en esto. La edad antigua, ¿sí? Donde ya empiezan a surgir las civilizaciones, ¿sí? La cultura. La Edad Media, que es esta edad de 10 siglos, ¿sí? 1000 años, chicos, 10 siglos, en los que hubo un retroceso, entre comillas, de los avances que habíamos hecho en cuanto al pensamiento y a la cultura en la Edad Antigua. En la Edad Media se retrocede porque hay un teocentrismo, es decir, hay una prioridad de la religión y de Dios, y muchos, si bien al final de la Edad Media aparece, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que es uno de los inventores más grandes de la historia, pero esto fue casi al final de la Edad Media, en el siglo XIV más o menos, poco tiempo antes de que descubrieran los españoles, comillas, América, ¿sí? Y luego de la Edad Media viene la época moderna. Y la época moderna lleva poco tiempo relativo en relación a todo lo anterior. Es una época muy pequeña, porque aparece con el Renacimiento, digamos, desde la perspectiva del arte, pero sobre todo desde la perspectiva histórica, económica, aparece desde la aparición, desde la aparición de los primeros bancos y posteriormente la edad industrial, la época industrial, las fábricas, las personas asalariadas. Eso generó una manera de pensar distinta del ser humano, que terminó, chicos, filosófica y epistemológicamente, la edad moderna terminó. ¿Cómo así terminó si estamos en la modernidad? Repito, filosófica, quisiera tener tiempo, pero cambiaron el sílabo, entonces no les puedo explicar esto que es muy importante para un psicólogo, pero voy a hacerlo rapidito. Una lamida de gato, como quien dice.
Filosófica y epistemológicamente, la edad moderna es el siglo XX, o sea, digamos que 19 y 20, ¿sí? Y finales del siglo XX, ni siquiera cuando terminó, ni siquiera en el 2000, sino un poquito antes, con la caída del muro de Berlín, chicos. Ahí termina la edad moderna. A partir del pensamiento de Foucault y de algunos otros filósofos de los 80, se ha cuestionado la época moderna, ¿sí? Y muchos creemos que estamos ya en la posmodernidad. E incluso si ustedes se ponen a hablar y a escuchar a filósofos europeos, algunos dicen que estamos en la posmodernidad en estos últimos 10 años de vida de la humanidad, o sea, desde el 2010, que estamos en la posmodernidad. Yo considero que estamos en la posmodernidad todavía. No ha habido suficiente tiempo para desarrollar la posmodernidad. ¿Cómo así digo esto, chicos? Porque en el siglo XX, sobre todo, se desarrollaron las ciencias positivistas. Ya hablamos del positivismo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, a ver si recuerdan, Fernanda Sánchez, ¿qué hablamos del positivismo? ¿Qué es positivismo? ¿Te acuerdas? Me imagino que el silencio es que no te acuerdas. Dayana Jiménez, positivismo, ¿qué es? Lo dije claramente, ¿qué es? Dayana. Yo me acuerdo que el positivismo fue el primer lugar donde se basó la corriente filosófica y que estaba como que basada en la observación y la experimentación. Ok. ¿Quién le ayuda a Dayana? La ciencia positivista no era una ciencia, o sea, era todo lo comprobable en sí. Todo lo que se puede comprobar para ellos es verídico. Muy bien. El positivismo implica una priorización de la observación, como decía Dayana, y sobre todo lo que dice Irene. Es decir, el positivismo es una ideología, una forma de entender el mundo en donde prima lo científico. ¿De acuerdo? Y lo científico implica un método. Recuerden esto, de eso también hemos hablado. Hay un método científico que está sostenido en la observación, en la experimentación y en la cuantificación. ¿De acuerdo? Entonces, la ciencia para el positivismo y para la modernidad, la ciencia es solamente la que es observable, medible, experimentable. ¿Dónde queda la mente, chicos, en el positivismo? ¿Dónde queda la mente? ¿Dónde quedan las emociones? ¿Yo puedo medir la tristeza? Les pregunto. Melanie, ¿puedo medir la tristeza? No, ¿Puedo medir la angustia? Ivette, no, no se puede medir. ¿cómo podemos hablar de positivismo en psicología? ¿Podemos hablar de positivismo en psicología? Les pregunto, ¿qué piensan? ¿Hay una ciencia exacta de la psicología? ¿Hay una ciencia que sea medible, comparable, cuantificable, observable? Sí, sí, chicos. Vimos 5 experimentos en donde se sostienen en la ciencia. La ciencia positivista de la psicología se centra en la conducta. La conducta es medible, observable, repetible, experimentable. Por eso en nuestra facultad les encanta el conductismo y les encanta lo cognitivo-conductual, porque se puede medir, observar. La academia, psicología académica, Micaela, estamos hablando de psicología académica, que es el tema de hoy. La academia en psicología busca justamente eso, enseñar
la ciencia de la psicología positivista, lo que es medible, observable, cuantificable, experimentable. Y no solamente en la Facultad de Ciencias Psicológicas, miren el nombre, Facultad de Ciencias Psicológicas, en plural. Facultad de Ciencias Psicológicas de la Central del Ecuador. No solamente en esta universidad. Normalmente, en casi todas las universidades del mundo, lo que se enseña es la psicología positivista, la psicología científica. ¿De acuerdo? La psicología científica. ¿Sí? El tema, chicos, es que vamos a hablar de la psicología científica dentro de poco, pero seguimos en esta línea de tiempo. Y la psicología, luego de la modernidad, hubo un fenómeno en 1989 que los filósofos, los ideólogos, los antropólogos, los epistemólogos, la gente de pensamiento de la humanidad planteó como el fin de la modernidad. ¿Qué pasó en 1989? ¿Tienen una idea? ¿Qué suceso internacional pasó en el 89? Yo sé que muchos de ustedes ni habían nacido, sino todos, pero algo pasó. ¿Qué pasó en el 89? Camila, ¿qué pasó en el 89? ¿Sabes? No, Alicia, no sé. Brenda, ¿qué pasó en el 89? 1989, ¿qué pasó? No sé. Si algún chico me salva. Luis, ¿qué pasó en 1989 en la humanidad? Sí, podría ser que en ese año se cayó el muro de Berlín. Muy bien, gracias Luis, muchas gracias. En 1989 cayó el muro de Berlín. ¿Podría alguien explicarme qué es el muro de Berlín? ¿O qué fue el muro de Berlín? Profe Maritza, ¿qué demonios tiene que ver esto con psicología general? Todo, chicos, todo. Ya van a ver por qué. ¿Qué era el muro de Berlín? ¿Qué separaba el muro de Berlín? Dalia. No recuerdo muy bien, pero me parece que separaba la Alemania comunista de la Alemania de la Alemania capitalista. O sea, Ok. la una parte la manejaban los rusos, Ujú. era la comunista, y la otra parte los aliados, La Unión Estados Soviética. Unidos, La Unión Inglaterra. Soviética y los alemanes, digamos, los aliados no. Eh, La parte oriental ajá, la controlaban la Unión Soviética y la parte occidental era independiente, entre comillas, pero obviamente era capitalista, ¿de acuerdo? ajá. El muro de Berlín fue el último vestigio de la Guerra Fría y en el 89 lo botaron, no es que se cayó, lo botaron. Decimos, se cayó el muro de Berlín, pero lo botaron con combos. Es decir, el mundo pasó de ser bipolar en la modernidad, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, el mundo era bipolar, habían dos polos ideológicos, científicos, políticos, académicos, ¿sí? Había incluso una carrera por el espacio, acuérdense, quién mandaba primero, quién pisaba la luna primero, quién mandaba la primera persona, el primer cosmonauta fue ruso, pero el primero que pisó la luna fue norteamericano, y eso generó ciencia, chicos. Pavlov es antes de la Guerra Fría, pero influyó muchísimo en la psicología. Sí saben quién es Pavlov, ya hablamos de eso, ¿no? Influyó muchísimo en la psicología del mundo entero, pero fue apropiado en la Guerra Fría por la Unión Soviética y comenzaron ese tipo de experimentaciones conductistas. Los gringos se centraron más en Skinner y en sus experimentaciones del condicionamiento operante. La Guerra Fría y la división a partir de la segunda mitad del siglo XX marcó la vida de la ciencia, chicos, ¿sí? Y en el 89 se cayó el muro. Y pasamos de ser bipolares como mundo a ver solo un polo, que está marcado por la ideología, la ciencia, la cosmovisión y la epistemología occidental positivista.
¿sí? Entonces, lo único que es válido es lo que se mide desde la psicología académica, lo que se mide, lo que se experimenta, ¿de acuerdo? A partir de la caída del muro de Berlín, vuelvo a compartir, pasa algo. Y es que los pensadores, los filósofos y entre ellos muchos psicólogos comienzan a cuestionar esa forma positivista de ver el mundo, porque el mundo no es experimentable, no es medible y no es cuantificable, sobre todo en ciencias como la psicología, ¿sí? Y comienza la época contemporánea o lo que hoy llamamos la posmodernidad. Posmodernidad. Entonces, muchas personas creemos que desde la lógica de la ciencia en la psicología ya estamos en la posmodernidad. Pero estamos en un mundo, en una situación interesante, jóvenes, muy interesante, porque está conviviendo en esta época histórica, ha pasado algo que no había pasado antes, que es que hay 3 momentos históricos que estamos compartiendo al mismo tiempo. ¿Sí? La posmodernidad, y un signo de la posmodernidad son las redes sociales potenciadas por la pandemia. El hecho de que estemos dando clases por Zoom es posmoderno, porque la academia sostiene que el profesor es el que sabe. Y en el caso de las clases Zoom, yo no sé. Tanto no sé que no, me cambian la interfaz de Zoom y estoy más perdida que perro en misa, chicos. Ustedes podrían resolver mejor los problemas que yo tengo ahorita con el Zoom y con mi computadora. Porque yo nací en el 75, en la plena modernidad. Entonces yo tengo que aprender estas lógicas posmodernas de comunicación. El TikTok, el sexo en línea, esas cosas son posmodernidad pura. El hecho de que yo puedo escribirle a mi madre que está en Bolivia y me responde al mismo tiempo. Antes teníamos que hacer una llamada telefónica. Y cuando nació mi madre, había que esperar que una operadora comunicara con Bolivia. Ahora, durante mi vida juvenil, ya yo me iba a un lugar que se llamaba IETEL, que eran oficinas en donde habían cabinas del Estado, que se llamaban IETEL, pregúntenles a sus abuelos, para dar mi teléfono a una señorita y, por favor, déme llamando aquí a Santa Cruz de la Sierra. Ahora eso no pasa, ahora le llamo desde mi celular por WhatsApp y es más, la veo estando ella allá. Eso es posmodernidad pura y dura. Ustedes nacieron a finales de la modernidad y están siendo jóvenes en la posmodernidad. Pero junto con eso, estamos viviendo en un mundo modernista, o sea, estamos viviendo en un mundo posmoderno y al mismo tiempo en un mundo modernista. Los profesores les dan conferencias vía Zoom, no saben utilizar las herramientas tecnológicas posmodernas para sus clases. No me incluyo, yo sí sé, sino que la facultad me pide y la universidad positivista, modernista, me pide que yo dé unos contenidos, que use un tiempo, que tenga exámenes. La lógica de la academia es modernista. ¿Sí? La forma de relacionarte con las personas es modernista. ¿Sí? En la vida cotidiana. Esto de que hay una jerarquía de arriba a abajo, de que el presidente decida lo que pasa, ahora ni siquiera es el presidente, es el capitán Zapata el que decide qué pasa con el COE. Modernismo puro y duro. El que haya un hombre que le zarandea a su mujer porque es autoridad en la casa. Modernismo puro y duro. Conviven la posmodernidad con la modernidad. Y aún peor, jóvenes queridos, ¿sí? Vamos a misa todos los domingos, nos damos de latigazos porque si es que no sufrimos nos vamos a ir al infierno y la religión dice que hay que sufrir en este mundo porque el cielo es la recompensa, ¿sí? Le creemos a una persona que nos da un sermón cada semana, ¿sí? Y decimos, cada vez que nos pasa algo bueno, decimos gracias a Dios. Eso es Edad Media, en donde la institución de la iglesia estaba en el centro de la vida. Todavía creemos que y hablamos y actuamos en función del bien y del mal y del pecado. Y de un Dios castigador que nos va a censurar o nos va a premiar más allá de la muerte. Edad Media. Miren qué interesante.
en el 2022, perdón, en el 2022 conviven 3 momentos históricos. No estoy juzgando, estoy describiendo. Eso no pasó antes. Eso no pasaba antes. Está pasando hoy. Pero cada vez nos vamos acercando más a este momento de la humanidad, que es la posmodernidad. ¿Qué irá a pasar después? Incertidumbre. Porque una de las características de la posmodernidad es la incertidumbre. Entonces, la ciencia está marcada por esto. La ciencia, como la conocemos, como la estamos aprendiendo, es una ciencia positivista. La psicología académica es una ciencia, está dada desde lo positivista. ¿Ok? Ya les voy a hablar de qué pasa después. Preguntas hasta aquí, mientras yo busco la lámina. Preguntas. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué piensan de lo que les digo? ¿Le encuentran algún sentido o no? Joseph, por ahí te vi. No, Doc, ninguna pregunta. ¿Entendiste algo de lo que dije? Sí, sí entendí lo que quiso decir con cómo fue que se iba desarrollando este nuevo pensamiento después de la caída del muro del Berlín, en el que ya muchos filósofos ya no aceptaban como tal el método científico, pues hay cosas que no se pueden medir, como usted decía, la depresión y eso, ya que estamos trabajando con personas, lo cual es más complejo. Ok. Miren, chicos, este esquema. ¿Sí? Vamos a ir leyendo. Me voy a tomar unos minutos y si no, pues nos encontraremos después si no logro terminar. Esto es muy importante para hablar de psicología académica y psicología aplicada. Sí. Esta lámina que compara el paradigma modernista con el paradigma posmoderno. Por favor, ¿quién me ayuda leyendo la primera línea? Rápidamente, que no tenemos tiempo. Rapidito, por favor. Academia, jerarquía sostenida por el mérito académico. ¿Y en el paradigma posmoderno? Dice que la academia está sostenida en la construcción colaborativa del saber. Muy bien. En la modernidad, chicos, lo que prima es el mérito académico. Por eso se les dan exámenes, por eso se les tienen que hacer una tesis, por eso en nuestro contexto académico, si es que es cuantitativa, mejor, porque de lo que se trata es de medir, comprobar, medir. ¿Ok? Hay una pirámide de poder en la academia modernista en donde el que sabe está arriba y el que no sabe está abajo. Entonces tienes que acumular títulos. No se vayan a quedar con el título de licenciado en psicología, no les sirve para nada eso. Tienen que hacer una maestría y si pueden un doctorado e incluso un postdoctorado y después un postdoctorado, porque si no, no tienes ningún mérito académico. Paradigma modernista pasa hoy en día en la mayoría de las universidades del mundo. Hay salvación, por suerte. ¿Qué pasa con el paradigma posmoderno? Lo que la posmodernidad sostiene es que hay una colaboración en el saber. Imposible en nuestra lógica modernista de la facultad. Y de la academia en general. La construcción colaborativa del saber implica que yo reconozco que ustedes tienen conocimiento y a partir de ese conocimiento vamos a construir. La única diferencia es que yo he vivido más años que ustedes y he estado antes en el mundo académico. Eso no significa que yo lo sepa todo. Por ejemplo, yo no sé cuál es la influencia del TikTok en la psicología de ustedes o de los jóvenes contemporáneos. No tengo idea, porque para empezar no tengo TikTok. ¿Sí? Entonces hay una colaboración del saber en el conocimiento. Lo que busca la posmodernidad es eso. Por eso, chicos, yo les pregunto, ¿cuál es su opinión? ¿En qué piensan? En las tareas les pido argumentación. Por eso les pido que hagan funcionar la materia gris, jóvenes. Porque yo quiero que ustedes
colaboren en nuestra clase. Imposible, no lo he logrado. Ya vamos en la clase 9 y no lo he logrado con ustedes, pero bueno. Tampoco me quita el sueño en el sentido de que yo hago mi mejor esfuerzo, ¿sí? Pero hay gente que no está acostumbrada. Y ustedes han vivido 2 años en pandemia, no saben lo que es salir del paradigma modernista. Pero bueno, lo que busca el paradigma posmoderno es colaborar con el saber. El saber se construye, no es algo que yo impongo como profesora, es algo que construimos en la clase. Otra persona, relaciones, por favor. Relaciones sociales. Jerarquías piramidales con alguien que retenda el poder y otros que obedecen y lo sostienen en la punta de la pirámide en forma vertical, de arriba a abajo. Muy bien. Paradigma posmoderno. Ajá. Relaciones sociales. Sin jerarquía, rizomáticas, en donde lo que prima es el vínculo y su potenciación. Las relaciones más horizontales. Ok. Miren, ¿qué pasa en el paradigma posmoderno? Hay una jerarquía. Miren, por favor, observen cómo son las relaciones en su familia, porque no es un tema solo de la sociedad en general. La familia es una institución modernista, ¿ok? Entonces, ¿cómo son las relaciones en sus familias? ¿Quién detenta el poder? ¿Quién está encima de la pirámide? ¿A quién hay que tratarle de usted y agachar la cabeza? ¿A quién hay que obedecerle en todo? Normalmente, las relaciones modernistas, que son todavía la mayoría en nuestra cultura, son jerarquizadas, ¿sí? Alguien detenta el poder. ¿En la posmodernidad no hay poder? No, porque toda relación, futuros psicólogos, es una relación de poder. Sin embargo, lo que plantea el paradigma posmoderno es que el poder es horizontal. Es decir, coyunturalmente, ahora yo tengo el poder en esta clase. Coyunturalmente. ¿Sí? Porque sé un poco más que ustedes. Pero eso no significa que ustedes no tengan el poder en algún momento. Ustedes tienen el poder de no venir a clase y me dejan solita en el aula. Realmente, si viviéramos en una sociedad posmoderna, no habría jerarquías. Sí. Muchas personas están experimentando vivir en familias posmodernas, sin jerarquías, con una mayor capacidad de expresión y de decisión y de toma de decisiones, sobre todo en la familia, ¿sí? Se potencia el vínculo. Lo que nos une no es la sangre, lo que nos une es la voluntad de relacionarnos, el vínculo que construyo todos los días con la otra persona. Psicología, eso es psicología, chicos. ¿Cómo las personas construyen y refuerzan sus vínculos? ¿Qué afectan los vínculos? De eso hablamos los psicólogos, más allá de el proceso de pensamiento o las sensopercepciones. Sí, también importan las sensopercepciones. Vamos a hablar de eso en la última unidad. Pero sobre todo hablamos de las relaciones, de cómo se manifiestan las relaciones cotidianas. Sí, no hay jerarquía, hay rizomas, es decir, quisiera que por favor vean en su internet, busquen imágenes sobre rizomas, rizomáticos, y van a ver cómo es el esquema de un rizoma. Ahorita no tengo tiempo para yo compartirles la pantalla sobre eso. Pero fíjense, así son las relaciones posmodernas y así se está empezando a relacionar la gente hoy en día. Futuros psicólogos. Eso es con lo que van a trabajar ustedes dentro de 5 años cuando salgan de psicología, con ese tipo de relaciones. Tercera línea, por favor, conocimiento. Conocimiento sostenido en el método científico, experimentación, observación, repetición, comprobación y predictibilidad. Paradigma posmoderno. Conocimiento a partir de la valoración de la diferencia y la amplitud de los conocimientos de los contextos locales. Gracias, Luis.
Otra vez, no voy a profundizar porque ya hemos hablado de esto, pero miren cómo se construye el conocimiento en lo moderno y cómo se construye el conocimiento en lo posmoderno. Valoración de la diferencia. Lo que busca el pensamiento modernista es que todos seamos iguales. Por eso experimentamos y por eso si es que el experimento en las mismas circunstancias y con las mismas personas no pasa lo mismo, está mal hecho según la psicología, según la psicología positivista. Está mal hecho el experimento. Según la psicología posmoderna, no. Según la psicología posmoderna, se valora la diferencia. Se trata de entender el contexto local. No es lo mismo la reacción de un niño que vive en la selva amazónica que de un niño que vive en Nueva York. No es la misma forma de pensar. No se desarrolla mentalmente de la misma manera. El cerebro puede desarrollarse igual y quién sabe, el cerebro probablemente del chico del oriente esté más sano porque ha respirado menos plomo. ¿Sí? El movimiento psicofisiológico es el mismo, pero la mente, chicos, lo que nos interesa a los psicólogos, no. Porque los contextos locales son distintos. Un psicólogo que no tome en cuenta eso no funciona en la época contemporánea. Un psicólogo que crea que las relaciones sexuales solo se pueden hacer en vivo y en directo y solo heterosexualmente, no vive en el mundo contemporáneo. Ahora hay personas que tienen sexo virtual. Hay personas que tienen sexo consigo mismos. La masturbación es parte de la vida cotidiana. Ahora se entiende que es sana la masturbación, lo que no pasaba en la época moderna. Entonces, el paradigma en cuanto al conocimiento cambia en la posmodernidad. Siguiente, conocimiento también, por favor. Conocimiento. Prioriza la respuesta y la respuesta la tiene el que ha seguido el método científico. Se entroniza la ciencia por sobre otros paradigmas. Paradigma posmoderno. Prioriza la curiosidad y el diálogo de saberes. Pueden aceptarse múltiples respuestas para las preguntas. Muy bien, gracias, Ivette. Chicos, esto anótenlo porque es muy importante. En la modernidad, lo que importa es la respuesta a las preguntas. ¿Sí? Y lo que suele suceder es que desde la lógica académica, psicología académica, yo ya tengo las respuestas antes de preguntarles. Entonces, si yo pregunto, ¿qué es positivismo? Ustedes comienzan a temblar porque se preocupan porque dicen, chuta, si me equivoco me fregué, me va a poner cero la profesora Maritza. Porque lo que importa en el paradigma modernista de la academia es la respuesta. Y la respuesta calificada. ¿Sí? Y lo único que funciona es la ciencia, con el método científico. ¿Cuál es la lógica del paradigma posmoderno? Chicos, en la posmodernidad lo que interesa es la pregunta. Yo pregunto porque quiero conocer, porque siento que no sé, porque me interesa lo que piensa Ivette, lo que piensa Luis, lo que piensa Irene, lo que piensa Joseph. Me interesa. Yo no tengo las respuestas. Quiero entender lo que ustedes entienden por positivismo. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa, para enriquecer mi propio conocimiento, necesito entender, necesito preguntar. ¿Sí? Y entiendo que frente a una pregunta como, por ejemplo, ¿qué es el amor? Hay 300, aquí vemos 30 personas, hay 30 respuestas distintas. Desde el paradigma modernista, por ejemplo, el amor, seguramente la respuesta es un intercambio de neurotransmisores y de sustancias que generan reacciones en el cuerpo. Eso es el amor. Pero desde el paradigma posmoderno, el amor puede ser 1537 cosas. El paradigma posmoderno prioriza la pregunta. Y psicólogos, si ustedes no saben preguntar, están fritos. Si a ustedes no les interesa lo que la persona dice y por eso no preguntan, no van a ser buenos psicólogos. Un psicólogo tiene que preguntar, pero no pregunta desde el ya saber lo que va a responder. Si me responde A es que es psicótico, si me responde B es que es neurótico, si me responde C es que tiene síndrome de hiperactividad.
Eso es modernista. Un psicólogo contemporáneo pregunta para escuchar y para entender qué es lo que le pasa al otro. Eso es lo que hace un psicólogo. Y eso es lo que hacemos los psicólogos desde esta lógica en nuestra consulta. Tratar de entender con el otro lo que le pasa. ¿A partir de qué? De preguntar. Lo importante es la pregunta. Por favor, siguiente. Verdad. Verdad. La verdad surge como única y es la de la jerarquía, la ciencia y el poder. Verdades absolutas, familia, Dios, propiedad. Paradigma posmoderno. Verdades. No hay una verdad, hay multiplicidad de verdades surgidas de los contextos locales y de la relación. Gracias. Para la modernidad hay una verdad. La que dice Dios, la que dice el papá, la que dice don Alfonso en Ecuavisa, la que dice la ciencia. La verdad, con mayúsculas. No, ustedes conversan, ¿no? Conversan en la vida cotidiana. No, no, querida, esa no es la verdad. La verdad es lo que yo digo. Miren las discusiones entre novios. No, eso no es verdad. La verdad es lo que yo digo. Modernismo puro y duro. En la posmodernidad, chicos, hay verdades con minúscula. Hay una multiplicidad de verdades. Yo tengo la verdad ahorita en este instante, pero probablemente ustedes lo tengan el minuto siguiente. O sea, la verdad se construye en la relación. Repito esto por el ruido que hubo. Hay alguien que está con el micrófono abierto. Venga. La verdad se construye en la relación. La verdad es verdad en la relación. Si ustedes están con su paciente, porque así le llamamos en la modernidad, en la posmodernidad le llamamos de otras maneras, si ustedes están con su consultante, la verdad es la del consultante. Yo qué sé cuál es la verdad. Lo que me interesa es la verdad de él o de ella, para poder comprender su verdad. O la construimos entre los dos en el espacio terapéutico o psicológico. Por eso, chicos, en la modernidad lo que priman son los test. La semana pasada estuve tomando exámenes complexivos, defensa de casos prácticos, y habían compañeros de ustedes que aplicaban 4 o 5 test, porque la verdad científica la dan los test. Y no se ponían a pensar en que podían conversar con el otro para saber cuál era su verdad. Un psicólogo que no converse, que no hable, que no escuche con el otro. No tiene sentido, chicos. Por lo menos esta es desde mi lógica, que es, intento ser una psicóloga posmoderna. ¿Sí? La verdad es del modernismo. Las verdades, con ese, es de la posmodernidad. Siguiente, individualidad, por favor. Desde el paradigma modernista, la individualidad es un monólogo determinado por el que sabe experto. Y en el paradigma posmoderno, la comunidad, diálogo determinado por la curiosidad y el interés. El paradigma modernista, gracias, habla de individualidad. Lo que importa es el sujeto por sí mismo y hay que ser expertos. Por eso ustedes están en la universidad. Para ser expertos psicólogos, experto en aplicar test, experto en diagnosticar, experto en hacer el rapport, experto en la vida del otro, experto en saber qué es lo que tiene que hacer de bien, igual que los curas, ¿no? Los curas son expertos en darnos lecciones. O el maestro, la profe Maritza, es experta en decirles, porque ese es el espacio en el que me ponen. ¿Qué es lo que dice la posmodernidad? No hay expertos. No hay expertos. Lo que importa es la curiosidad y el interés por el otro, no el chismorreo, ¿sí? Es entender qué les pasa. Yo no soy experto en la vida de mis consultantes. Yo intento entender a mis consultantes. Dialogo con ellos para que comprendamos y generemos posibilidades en conjunto. Yo no estoy viviendo en su vida. Yo no estoy puesta en sus zapatos.
Hay una lógica de comunidad en mi espacio terapéutico. Nos ponemos de acuerdo para construir respuestas y soluciones entre todos. No vengo yo con mi pose de experto y de doctora Maritza a resolverle la vida a mi cliente o a mi consultante o a mi paciente. La lógica del paciente es la de la modernidad, porque hay un doctor y un paciente, alguien que está pasivo, mientras hay un experto. La lógica de la consulta, del que somos iguales, es en el paradigma posmoderno. ¿Cuál es la diferencia? Si no soy experto en algo, ¿cómo así soy psicólogo? Porque sí soy experta en algo. En abrir un espacio para un diálogo abierto, claro, para la palabra verdadera de ese momento. En eso soy experto. Les invito a mi espacio terapéutico para entender y para buscar entre todos soluciones. Finalmente, la última, por favor. La última. Paradigma modernista. Vivimos buscando certezas. Paradigma posmoderno. Aceptamos la incertidumbre. Ese es el resumen, chicos. La modernidad, el positivismo, la ciencia nos pide, nos exige y nos llena de ansiedad porque necesitamos la certeza del día a día. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar día a día? Por eso hay ciencia, porque necesito tener la certeza. Pero chicos, les pregunto, ¿tenemos realmente certeza? ¿Sabemos qué va a pasar a las 8:30? ¿Sabemos qué va a pasar a las 8:30? Andrea Herrera, ¿sabes lo que va a pasar a las 8:30? ¿Tienes la certeza de lo que va a pasar a las 8:30? Te pregunto. Sé que quieres hablar, pero no se te escucha. Jessie, ¿tienes la certeza de lo que va a pasar a las 8:30? No, profe. No tenemos ninguna certeza. Pero la modernidad nos ha hecho olvidar eso. Olvidar. Porque aterra. Aterra no saber lo que va a pasar. Por eso hemos estado 2 años, chicos, al borde del suicidio. Por eso hay casos de depresión, de suicidio. Por eso hay esta terrible situación de la salud mental. Porque la pandemia nos quitó la certeza. Si salíamos a la calle nos podíamos estar muriendo. Si vamos al concierto de Bad Bunny de noviembre, probablemente muramos. Probablemente. Lo que hace la posmodernidad es ayudarnos a aceptar que no tenemos certezas. Que construimos la certeza cada minuto. Entonces, tengo la certeza que a las 8:29 estoy dando clases por Zoom, con un montón de pantallitas porque no veo una sola cara. Imagínense qué incertidumbre. Pueden estar dormidos al otro lado, pero no me estoy jalando los pelos, porque mi certeza es que yo doy la clase. Pero no me suicido si es que ustedes están en otra cosa. Porque intento manejar la incertidumbre, intento aceptar la incertidumbre. Entonces, ¿cuál es el sentido? No sé si entendieron todo esto que les estoy diciendo. Preguntas, chicos. Dudas. Yo tengo una duda, profe. Andrea. Decía que, por ejemplo, la academia en la posmodernidad de alguna forma no tomaría exámenes, o sea, no evaluaría cualitativamente. Entonces, ¿cómo se haría para poder seguir avanzando, por ejemplo, en niveles hasta llegar a obtener un título, por ejemplo? No evaluaría cuantitativamente. Tienes razón, no evaluaría cuantitativamente. Cualitativamente sí. Porque necesitas obtener un título. Lo que pasa es que cuando lleguemos a la academia posmoderna no va a haber título. O sea, porque el título, recuerda, es un paradigma modernista. Necesitas el cartón para que tu papá lo cuelgue en la sala de la casa. Ya no sé si ahora lo hacen, pero en mi época lo hacían.
el cartón es parte del paradigma modernista. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo vas? Estamos aprendiendo a hacer eso. Pero normalmente de la maestría, yo hice una maestría posmoderna para hacer una de mis especialidades. En esa maestría lo que hacíamos era dialogar, era trabajar en equipo, ¿sí? Era autoevaluarnos. Implica una reestructuración de nuestra lógica, porque yo nací en la modernidad y yo obtuve mis 2 títulos de pregrado en la modernidad. Ya y uno de la maestría también desde la lógica modernista. El segundo grado de maestría ya es más posmoderno, más, porque para el Ministerio de Educación de México lo que valía era la nota, pero para el lugar donde yo me gradué no valía la nota porque era posmoderno. Entonces ellos hacían un mecanismo ahí para poderle dar al ministerio la nota, ¿sí? Pero en el trabajo cotidiano de los 2 años de maestría era posmoderno. Construíamos conocimiento todos los días. Nos evaluábamos entre nosotros. Me tocó cambiar el chip, chicos. Entonces sí se puede, Andrea, pero todavía no, porque estamos en ese híbrido. En el Ecuador ni muertos, ¿no? Toda la academia es positivista, es modernista. Pero hay países en Europa, algunas universidades de Estados Unidos, y hay algunas universidades en Europa, no todas, en donde se está intentando hacer una academia que sea más contemporánea, más posmoderna. ¿Ok? Entonces, pero se está construyendo estas formas de... Yo me gradué. Y yo soy una psicóloga socioconstruccionista, es decir, posmoderna. Mi título es eso. O sea, yo soy mi maestría, ¿no? Yo intento hacer, porque es algo que estoy aprendiendo y es algo que lo hago día a día, no tengo la certeza, pero intento trabajar con mis consultantes de una manera construccionista, construyendo con ellos los procesos. Soy dialógica, soy construccionista, soy colaborativa e intento ser narrativa. Ojalá tengamos tiempo para yo comentarles de esto. Me cambiaron el sílabus y me dejaron más académica que nunca, más modernista que nunca. Intento hacer un híbrido. Ya por eso le digo a Micaela, estoy hablando de esto, Micaela, para que sepa cuando haga el seguimiento del sílabus. Este es el margen en el que vamos a hablar de lo siguiente. Tengo todavía unos minutos para seguir con el tema, ¿ok? A ver, no, esto no es lo que quería mostrarles. Quería mostrarles esto otro. Esto es, ¿no? Ok. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver lo más rápido que pueda, y si no, pues tendremos que mirarnos la próxima clase, en esta misma semana. Vamos a ver un ejemplo de... Ay, me equivoqué de botón. Vamos a ver un ejemplo de la psicología académica, ¿sí? Recuerden que nuestra clase es psicología académica y psicología aplicada, pero vamos a trabajar la aplicada en las siguientes clases, porque si ustedes se fijan en el sílabus dice psicología aplicada en momentos específicos. Las 3 siguientes clases son sobre la psicología aplicada. Ahora solo era sobre la académica. Vamos a ver un ejemplo de lo que implica la psicología académica, por eso dice desarrollo de la psicología en la época moderna, en el siglo XX. ¿Qué implica? Y voy a coger este ejemplo, chicos, y les voy a dejar de compartir porque es muy importante. Voy a coger este ejemplo porque es probable que no vuelvan a hablar. Ojalá sí. Ya vi que hay otro profesor que va que es igual de loquito que yo y que trabaja estos temas interesantes. Sí, más adelante. Es probable que no vuelvan a topar este tema, porque nuestra lógica de la facultad es otra lógica académica, viene con otras corrientes psicológicas. Entonces, vamos a hablar de la psicología académica, de esta psicología que enseña a la modernidad, que es paradigmática, que tiene el positivismo por delante. Un ejemplo que es constitutivo de la psicología como ciencia, que es justamente
esto que está aquí marcado en amarillo. Un paradigma ejemplar de lo que es la psicología académica es el psicoanálisis. Pero miren este cuadro. Es bonito como para resumir lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? La psicología filosófica, que es el inicio de esta ciencia, que tiene antecedentes filosóficos y antecedentes biológicos y fisiológicos. Nace en 1879 la psicología científica con el laboratorio de Wundt. La implantación de la psicología científica es desde ahí hasta inicios del siglo XX. Miren que tenemos poquitos años de psicología como ciencia, ¿sí? Y esto se marca por la experimentación, que la rata, que no sé qué, que el desarrollo tecnológico que permitió esa maravilla de hacer la psicología experimental. Y a partir de 1910 comienza a distribuirse, a diversificarse la comprensión de la mente humana y del sujeto en su contexto, y se comienzan a crear las escuelas de la psicología. Esto seguramente lo verán más adelante con detenimiento, en otros semestres. Pero quiero ubicarles de qué vamos a hablar en estos últimos minutos, ¿no? Entonces están aquí. Miren, la escuela de Wurzburgo, que es la que surge del paradigma científico, el estructuralismo, fundamental para nuestra ciencia, el funcionalismo, el conexionismo y más, el conductismo, que ustedes lo van a manejar de pe a pa, la Gestalt, el psicoanálisis, y con el paso del tiempo, porque miren que comienza en 1910 hasta 1950, el neoconductismo, la Escuela de Ginebra, la psicología soviética, recuerden, Guerra Fría, ¿sí? Y luego viene la psicología de la segunda mitad del siglo XX, que ya se pone más interesante, ¿sí? Que es el conductismo de tercera generación, que es lo más posmoderno a lo que se ha acercado el conductismo hasta ahora. Todavía no es totalmente posmoderno, pero es una rama posmoderna del conductismo. La psicología humanista, que es papá de la psicología posmoderna, y la psicología sistémica, que no está ahí en este esquema, pero que es el antecesor de los modelos psicológicos que nosotros trabajamos, los psicólogos posmodernos, como el modelo narrativo, el modelo generativo, el modelo colaborativo y demás. Ya no hablamos de escuelas en la posmodernidad, sino de modelos, porque ya no solo es para la psicología, sino para las ciencias en general, para el acercamiento al ser humano. Les decía, vamos a hablar de psicoanálisis porque es como un paradigma del modernismo en psicología, ¿ok? Entonces, ¿y por qué no lo van a ver en otros, probablemente en otros espacios, y sí es importante que sepan, ¿no? Quisiera que se ubiquen a inicios del siglo XX, ¿ok? Y en este avance y en esta irrupción increíble de lo que fue el conductismo en el mundo de la psicología, ¿sí? A partir de los planteamientos de Pavlov del conductismo clásico y cómo retoma Skinner el conductismo y Watson el conductismo y lo hacen conductismo operante, ¿sí? Ellos estaban dominando la esfera de la ciencia psicológica de inicios del siglo XX, ¿no? Y aparece a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX la figura que va a ser quizás una de las figuras más importantes para hacer un corte o para plantear una mirada distinta de lo que era la ciencia de la psicología, ¿sí? Con los avances teóricos de Sigmund Freud, ¿ok? Los planteamientos de Sigmund Freud han marcado la vida de la psicología y de los psicólogos hasta nuestros días. Y muchas de las cosas que dijo Freud todavía se mantienen como verdad, mayúscula, recuerden, modernismo, como verdad absoluta, ¿sí? Muchos otros han sido cuestionados, habemos psicólogos que pensamos de manera distinta, sin embargo, hay que reconocer que si no hubiera sido por Freud, la psicología no sería ciencia. Es más, Freud crea una ciencia que se llama
psicoanálisis, con un objeto de estudio y con un método de estudio. Y el psicoanálisis no solamente es una forma de atender, no solamente es psicología aplicada, Micaela, no solamente psicología aplicada. Cuando estamos con nuestro paciente haciendo terapia psicoanalítica, es psicología aplicada. El psicoanálisis también es una forma de investigar. Hay un método de investigación psicoanalítico y sobre todo hay una comprensión del mundo psicoanalítica. Habemos psicólogos que hemos estudiado esa comprensión del mundo. Yo me gradué en una universidad que en ese momento era psicoanalítica, ¿sí? Y en contraste estaba la otra facultad importante que era cognitivo-conductual o conductista, ¿sí? Entonces eran la contraparte. Entonces, el psicoanálisis surge en la modernidad y viene a patear el tablero de la psicología conductista en ese momento, ¿sí? Solamente para que tengan un panorama de quién era este señor. Nació en Moravia, en Austria, en 1856. Era judío, ¿sí? Pero era agnóstico, es decir, no seguía la lógica de la religión. Sin embargo, la cultura judía lo impregnó e impregnó su pensamiento. Espero tener tiempo para comentarles cómo marcó el que Freud era judío, cómo marcó su desarrollo teórico, ¿no? Y su vida transcurrió en Viena, ¿sí? En el 38 tuvo que dejar, por el tema del nazismo, como era judío, tuvo que dejar Viena y se instaló en Londres, ¿sí? Y luego murió en el 39 por un cáncer de mandíbula, porque fumaba puros, tenía una fijación que no se diagnosticó él mismo, pero tenía una fijación oral impresionante. Murió con cáncer de mandíbula en el 39, dejando un montón de escritos, un montón de teoría. Fue muy cuestionado al principio, pero ahora casi lo que Freud planteó es casi como la Biblia para muchos de los psicólogos, incluso conductistas, toman en cuenta los avances de Freud. Él era médico en principio e hizo sus estudios de medicina, y entre sus principales influencias estuvo su profesor en París en el 85, que se llamaba Charcot, ¿sí? Que era un profesor que enseñaba hipnosis en una de las facultades de París, y lo introdujo en el mundo de la psicología más profunda. Freud quiso aprender a hacer hipnosis, no lo logró, era pésimo hipnotizador, ¿sí? Pero a partir de este proceso, junto con Breuer, empieza a generar este nuevo método de trabajar y de entender la psique, la mente, separado de lo biológico. Quiso explicar, a partir de esto se dio cuenta que había estructuras mentales que no tenían que ver con el cerebro, ¿sí? Entonces, empezó a generar, a partir de estos conocimientos, su método de trabajo de psicología aplicada, que también es de investigación, que se llama la asociación libre. Le decimos asociación libre de ideas, que es lo que el consultante hace cuando está tirado en el diván, acostado en el diván, relajado, y comienza a hablar de lo que se le ocurre. Eso lo inventó Freud a partir de su trabajo con Charcot, ¿sí? Las ideas de Freud al principio fueron rechazadas porque además es pansexualista, es decir, fue de los primeros que habló del sexo libremente y de su influencia en la psique humana. Fue rechazado. Sin embargo, después de 18 años de dictar cátedra, recién le dieron su capacidad como profesor en 1920. O sea, imagínense, ¿sí? Y digamos que hay 3 momentos en su desarrollo teórico epistemológico, ¿sí? El primero es la elaboración de su pensamiento original, es decir, su pensamiento en ciernes. 20 años de reflexionar sobre la mente y sobre lo que les pasaba a las personas, sobre los síntomas psíquicos reflejados en el cuerpo. Esa sería su segunda etapa. Y su tercera etapa es cuando empieza a revisar, digamos, estos 20 años de trabajo, y comienza a conceptuar términos importantes como líbido, que seguramente ustedes han escuchado, que es esta energía sexual que nos permite vivir, ¿sí? Y los principios de realidad y de muerte. Es decir, cómo nuestra psique va funcionando en función de estos principios.
¿ok? Entonces, ustedes no voy a profundizar, pero aquí en estas diapositivas que sí les voy a dejar en la clase, están como los libros que todo psicólogo debería leer, chicos. Todo psicólogo debería leer. Así que búsquenlos, por favor. Busquen estos libros para que puedan leer. La interpretación de los sueños, tienen que leerlo, que es fundamental. La psicopatología de la vida cotidiana, que es donde explica cómo nos movemos en la cotidianidad. Los 3 ensayos de la teoría sexual, que es donde surge todo su desarrollo de lo que van a aprender. No sé si ya lo están aprendiendo ahora, pero tal vez el próximo semestre este desarrollo psicológico del niño, psicoevolutivo, surge de los 3 ensayos de la teoría sexual, las fases del desarrollo, ¿sí? El análisis de la fobia, que es el caso Juanito, porque lo que hace Freud es teorizar a partir de los casos que trabaja. Y es muy fácil de leer porque escribe como cuentitos, es un excelente escritor Freud. Entonces, es divertido, es interesante. Y luego allí están más, ¿no? La psicología de masas y análisis del yo intenta explicar estos movimientos sociales masivos de la época, el malestar en la cultura. O sea, es muy importante que lean a Freud, chicos. Si no, no sé cómo podrían ser psicólogos, la verdad, pero bueno. ¿Qué es lo que plantea el psicoanálisis? ¿Qué es lo que plantea el psicoanálisis? El psicoanálisis se lo puede considerar desde 3 lugares. Una forma particular de psicoterapia, es decir, psicología aplicada. Psicología aplicada en el trabajo. Eso es el psicoanálisis. También puede ser como una teoría, como una epistemología que sostiene el desarrollo psicológico, porque Freud habló en el psicoanálisis del aparato psíquico, este aparato que no está ubicado en un lugar del cerebro, pero que determina nuestras acciones y nuestros comportamientos, ¿sí? Entonces es una epistemología en la que muchos psicólogos nos sostenemos para trabajar con nuestros pacientes, pero es una teoría. Ahí está la psicología académica, el planteamiento psicológico de la psicología, teórico de la psicología. Y también se lo puede entender como un método de interpretación y de investigación de las ciencias sociales. Se hace investigación social desde el psicoanálisis, desde esta comprensión de la sociedad psicoanalítica. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de psicología académica, Micaela, estamos hablando del psicoanálisis desde la lógica de la teoría que sostiene el aparato psíquico. Y cuando hablamos de psicología aplicada, estamos hablando de una forma de psicoterapia. ¿Ok? Es cómo se entiende el psicoanálisis para entender el trabajo con las personas. Eso sería psicología aplicada. Si me están siguiendo, por favor, levanten la manito. Quiero ver sus reacciones, porque no estoy viendo la pantalla. Necesito ver, ¿ok? Gracias. Nos vamos a centrar en las 2 primeras, es decir, en el psicoanálisis como psicoterapia, es decir, como psicología aplicada, y luego vamos a hablar del psicoanálisis como psicología académica, es decir, como teoría del pensamiento y del abordaje psicológico. Rápidamente, porque es solo un ejemplo de lo que es esta división entre lo aplicado y lo académico. El término psicoanálisis aparece en alemán en un texto de Freud de 1896. ¿Sí? Para Freud es psicología aplicada porque es un método terapéutico. Lo que busca Freud es la cura de las personas que traen síntomas y enfermedades. Él hablaba desde la lógica positivista modernista de enfermedad y salud. El psicoanálisis busca curar, ¿sí?, la neurosis. Y hizo toda una teoría sobre la psicosis también, pero empezó siendo la cura a la neurosis, un tratamiento para la neurosis. Es un método psicológico que no recurre a fármacos, se separó de la lógica médica porque él decidió trabajar con los consultantes sin utilizar fármacos,
¿sí? Sin operar, sin poner electroshock, que era como priorizaba la psicología conductista, la lógica de atención a los pacientes. Él se separó de eso y comenzó a trabajar sin fármacos y sin intervenciones médicas, a partir del lenguaje, a partir de hablar. Se funda, y esto es muy importante desde la lógica de la psicología aplicada modernista, se funda en la relación entre el psicólogo o psicoanalista y el paciente que viene a tratar. Fue el primer psicólogo, chicos, que fundó su proceso terapéutico en la relación. Y esto cambió la lógica de la ciencia de la psicología. Y ahora, todos los psicólogos, conductistas, cognitivo-conductuales, los más tradicionales, fundan su proceso terapéutico, su psicología aplicada, en la relación paciente-doctor, paciente-psicólogo. En el caso de los que no somos modernistas, sino posmodernos, en la relación está el proceso terapéutico, en la relación que yo entablo con mis consultantes. ¿Gracias a quién? A esta idea de Freud, que cambió la lógica de la ciencia y de la psicología aplicada y de la psicología académica también. Habló de neurosis y dijo que hay un conflicto psíquico en la cabeza de las personas que genera síntomas físicos, síntomas observables, porque para que haya un síntoma tiene que ser observable. Él dijo que esos síntomas surgían de este conflicto psíquico que ya vamos a ver cuando hablemos de la psicología académica del psicoanálisis, ¿sí? Pero él habló de eso. La neurosis es la manifestación del conflicto intrapsíquico que tienen las personas que vienen. Y este conflicto intrapsíquico para Freud surge en la historia infantil, en lo que el niño o niña vivió durante la infancia. Y el conflicto psíquico está marcado entre el deseo y la prohibición. Es decir, tenemos un conflicto en la cabeza porque por un lado están nuestras pulsiones, que son los deseos, y tenemos una prohibición que surge de la cultura para cumplir nuestros deseos. El conflicto surge porque quisiéramos sentir placer. El deseo es deseo de placer, no sexual solamente, placer en general, de tomarnos un helado. Y no podemos tomarnos el helado, entonces surge el conflicto intrapsíquico, que cuando está interiorizado en el inconsciente, sale en forma de síntomas y se diagnostica como neurosis. El conflicto entonces es intrapsíquico, está en nuestra cabeza, no se manifiesta afuera. ¿Ok? Es un conflicto inconsciente. Por eso el psicólogo lo que hace es tener un método que se llama asociación libre para que salga el inconsciente, este conflicto aflore en forma de palabras y yo, como psicólogo, lo pueda interpretar. ¿Recuerdan lo que hablamos del paradigma modernista del experto? El psicólogo, el psicoanalista, es experto en interpretar. ¿Qué interpreto? El conflicto psíquico, intrapsíquico, que surge como síntomas. Entonces, interpreto los síntomas para entender el conflicto intrapsíquico de esta persona que viene. ¿Estamos claros? Por eso es psicología académica modernista, porque hay un experto que debe estudiar, que debe comprender, que debe leer para poder entender los síntomas del paciente e interpretarlos. Paro aquí para que me vean. El psicoanálisis como psicología aplicada y como ciencia del siglo XX. Ciencia positivista, ¿ok? Psicología aplicada. ¿Cómo hacía el psicoanálisis? Ciencia positivista desde la lógica académica. ¿Cómo se entiende? Recuerden, lo académico es la teoría que enseñamos en las universidades para entender cómo hacer lo aplicado. Entonces, la teoría psicoanalítica modernista, eso es porque es el modernismo por excelencia, sostiene que tenemos
un aparato psíquico, ¿sí? Freud decía que tenemos un aparato psíquico y solo tengo 5 minutos para explicarles. Puedo explicar la próxima clase con más detenimiento si tienen preguntas, si no, no. Entonces dice que el aparato intrapsíquico se mueve a partir de 3 dimensiones. Una dimensión económica, ya vamos a explicar, una dimensión dinámica y una dimensión tópica. ¿Sí? Vamos a empezar con lo tópico, que es quizás lo más llamativo y lo que más interesa. La dimensión tópica, ¿a qué se refiere? Freud dice que hay espacios intrapsíquicos, hay lugares, por eso es tópico, tiene un lugar. Este aparato tiene lugares y habló de 2 tipos de lugares, de 2 tipos de tópicas. Tópico es sinónimo de lugar, de espacio. ¿Sí? La primera tópica tiene 3 espacios o 3 divisiones. El inconsciente, del que ustedes han oído hablar, está aquí en este cuadrito a la izquierda. El preconsciente y el consciente. La tópica 1 de Freud sostiene que las personas nos movemos intrapsíquicamente en estos 3 espacios, inconsciente, preconsciente y consciente. Pero además dice que hay otra tópica que funciona simultáneamente, hay otro lugar que funciona simultáneamente, que también tiene 3 momentos o 3 espacios, el yo, el ello y el super yo. Yo, ello y super yo. El yo, ello y super yo comparten espacio con el inconsciente, preconsciente y consciente. ¿Sí? Lo que dice Freud rápidamente es que los seres humanos no nacemos con estas tópicas, con esta teoría. No nacemos. En su teoría dice que nacemos siendo yo, solo consciente. Y que es a partir de la primera represión que se funda el inconsciente. ¿Y cuál es la primera represión? La primera prohibición que nos hacen nuestros padres. Según Freud, recuerden, principios del siglo XX, ¿sí? Según Freud, esta primera represión es la represión del incesto. Es decir, cuando el padre le dice al niño o a la niña que no puede amar a su madre sexualmente. ¿Sí? Porque es un niño. Y que en el futuro tendrá una pareja. Ahí se funde el inconsciente. Y el inconsciente es una caja, es como una caja, decía Freud, en donde guardamos todos los deseos que no son permitidos en la cultura familiar, en la cultura social. Todo lo que no podemos expresar porque es prohibido, se mete en estos deseos que quisiéramos tener, que tenemos, pero que no pueden concretarse porque están prohibidos, se meten en el inconsciente a partir de esta primera represión. Y vivimos entre el consciente y el preconsciente. ¿Qué es el preconsciente? Es una instancia, es un lugar intrapsíquico en el que aparecen algunos de los rasgos inconscientes por voluntad. Por ejemplo, cuando yo estoy caminando por la calle y huelo a algo y ese olor me hace acordar de mi abuela, por ejemplo, o de cuando yo era niño, ¿sí? Y me acuerdo de eso, lo traigo algo que he metido en mi inconsciente, lo traigo al preconsciente por este estímulo del contexto. O cuando escucho una música y me acuerdo de mi primer enamorado y de la sensación que tenía de mi primer enamorado, es que traje algo que guardé en el inconsciente, lo traje al preconsciente y luego a la conciencia. Entonces el preconsciente es una instancia intermedia. ¿Ok? Por temas de tiempo, chicos, vamos a dejar ahí. Yo le voy a pedir a Micaela que por favor les consulte más tardecito a sus compañeros, que por favor les consulte a sus compañeros
si es que seguimos con esto para terminar el tema de la modernidad y así poder organizarme en tiempo y nos veríamos o el miércoles o el viernes. Si es que les parece interesante, era solo un ejemplo de cómo se trabaja la psicología en la modernidad, ¿ok? Tengo a las 9 una consulta, así que debo dejarles, chicos, pero les dejo con la intriga. Micaela, ¿me cuentas si es que quieren continuar con esta clase para terminar este ejemplo? Porque es solo un ejemplo, no les puedo dar teoría psicoanalítica, pero para que vean cómo se trabaja el tema académico y el tema aplicado en la modernidad, ¿ok? Les acabo de poner en el chat de Zoom la asistencia. Complétenla, por favor, y yo me comunico con Micaela para ver si nos vemos mañana o la próxima semana, ¿ok? Chau, chau. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Gracias.